Hola, muy buenas, bienvenidos a esta jornada formativa de ciencia abierta y manejo de datos de ciencia ciudadana ambiental. En primer lugar, pues lo que quiero es dar las gracias a los organizadores de la jornada por dar cabida a, pues un poco este concepto de ciencia abierta en el marco de la ciencia ciudadana. Conocer un poquito, cuando hablamos de ciencia abierta, a qué nos estamos refiriendo, a los elementos que forman parte de ella y, en definitiva, entender la ciencia abierta como un concepto mucho más amplio que engloba también eso que denominamos ciencia ciudadana. Bueno, mi nombre es Fernando Martín Rodríguez, soy el director de la Biblioteca de la Universidad de Burgos y digamos, pues que soy uno de los expertos que tiene la Universidad de Burgos en el tratamiento de la información. De lo que os voy a hablar en concreto es del movimiento de ciencia abierta. Ese movimiento de ciencia abierta que engloba varios aspectos diferentes que de forma conjunta hacen posible lo que denominamos ciencia ciudadana. Y nada, por aquello también de ser justo, pues recordaros que el seminario corre a cargo de la Universidad de Burgos con la colaboración y financiación de la FECIT, que en definitiva lo que buscamos con estos talleres es tratar de difundir entre los ciudadanos y tratar de acercar la labor de investigación que se realizan en los centros de investigación españoles. Cuando hablamos de ciencia abierta, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues en definitiva yo creo que estamos hablando de que ciencia abierta es una forma de hacer ciencia, una forma que requiere la responsabilidad de los investigadores y es una oportunidad para que haya un mayor avance científico. Siempre desde un enfoque de carácter humanístico y con una filosofía que es la de rendición de cuentas a la sociedad. Fijaros, hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, la investigación científica tenía unos cauces de comunicación científica que se circunscribían al ámbito investigador. Sin embargo, desde unos años para acá, la forma de entender la ciencia como algo cerrado de los investigadores ha cambiado. Y hay un nuevo concepto, que es el concepto de rendición de cuentas, por el cual toda aquella investigación está financiada con fondos públicos, pues tiene que ser comunicada, tiene que ser informada, tiene que ser difundida, pero no solo entre los miembros de la comunidad científica, sino que tiene que ser difundida desde un espectro amplio a toda la ciudadanía interesada. Y ese es el movimiento que en definitiva engloba lo que es la ciencia abierta, entendiendo como tal una ciencia de todos. Os pongo ahí una cita que me encanta, que es de Georges Brassens, que creo que resume un poco la filosofía de lo que es la participación y lo que es el compartir la información, en este caso la información científica, que va a facilitar la realización de esa nueva forma de hacer ciencia, de esa ciencia abierta y ciencia ciudadana. Y es la del que el mejor vino no necesariamente es el más caro, sino que el mejor vino es el que se comparte. Pues esto es un poco similar. La ciencia hecha con responsabilidad, desde un enfoque humanístico, que persigue el avance científico de forma altruista y que tiene como punto de mira el avance de la sociedad, es aquella que se comparte. Y en este sentido, las autoridades científicas o, si queréis, las autoridades políticas lo tienen claro. Aquí os pongo la foto de un señor que a mí, francamente, me cae o me cayó muy bien, porque ahora ya no es comisario europeo. Es el señor Carlos Moedas, comisario de la Unión Europea, delegado para lo que es el movimiento de ciencia abierta. En definitiva, lo que venía a decir este señor, con capacidad política, y esto es lo importante, que no es una opinión, digamos, pues casi, si me permitís, académica o incluso de barra de bar, sino que tiene capacidad de intervención, venía a decir que la ciencia abierta era una nueva forma de aproximación al proceso científico que está basado, y esto es lo importante, en el trabajo cooperativo y que persigue nuevas formas de difusión del conocimiento utilizando, y esto es muy importante, las tecnologías digitales y las herramientas colaborativas. Está claro que con las posibilidades que ofrecen las TICs, con la posibilidad que ofrece Internet, pues tenemos una capacidad de intervención en ciencia abierta pues mucho mayor de la que teníamos hace algunos años. Fijaros, en este caso os he ilustrado a través de un gráfico en forma de seta
ahora que estamos en septiembre y esperemos que llueva un poquito y los que somos aficionados a recolectar boletus, bueno, pues salgan, bueno, pues pensando un poco en esa idea del boletus, ¿verdad? Hemos puesto ahí un diagrama donde se van colocando, se van situando todos los elementos que facilitan la ciencia abierta, ¿no? Que es lo que tenemos arriba, ¿verdad? Bueno, pues tenemos el elemento de ciencia abierta y debajo está la ciencia ciudadana, es decir, mediante ciencia ciudadana somos capaces de hacer ciencia abierta. Pero fijaros, para hacer esa ciencia abierta tenemos toda una serie de elementos que sostienen ese paraguas, ¿no? Y yo lo que os voy a hablar en esta comunicación es de algunos de esos elementos. Hay distintos elementos, como son el Open Access o acceso abierto, es uno de los que os hablaré, porque digamos que ha sido el elemento quizás más significativo que ha hecho avanzar en la apertura de la información científica y que facilita alcanzar ese concepto de ciencia abierta, el que más lo ha acelerado. Vamos a hablar de datos abiertos de investigación, vamos a hablar de diseño abierto, en lo que es el diseño de prototipos, y digamos que esos elementos basados o sustentados también en una forma de entender la ciencia, pues facilitan lo que os explicaba, ¿no? Ese concepto de ciencia abierta. Vamos a ver, con el primer elemento del Open Access o acceso abierto, que sostiene este paraguas de ciencia abierta, es necesario hablar un poquito al menos del proceso de investigación o de comunicación, mejor dicho, de la investigación. Sabéis que los científicos utilizan fundamentalmente la revista científica para comunicarse, para comunicar esos resultados de investigación. Hasta ahora, ¿cómo funcionaba la revista? Bueno, pues la revista es el elemento donde se publicaban esos artículos científicos. Los investigadores de las universidades investigan con fondos públicos, con dinero público, y luego resulta que las universidades, los centros de investigación, tenían que pagar unas suscripciones, y seguimos pagando unas suscripciones para que nuestros científicos puedan consultar esa información científica. No solo eso, sino que hay revistas que a los científicos, para poder publicar, les obligan a pagar. Pagan por publicar, incluso no solamente pagan por publicar, sino que a veces les ofrecen la opción del editor de pagar por publicar en revistas electrónicas todavía un plus o una cantidad de dinero mayor, de tal forma que ese artículo queda liberado, queda gratis en Internet, para que todos los investigadores del mundo, todas aquellas personas interesadas, lo puedan consultar. Con eso se garantiza pues, una mayor difusión y una mayor repercusión de sus resultados de investigación. A cambio, ¿qué es lo que facilitan las revistas científicas? Bueno, pues por mucho que queramos demonizar las revistas científicas, es el instrumento que sirve para validar los resultados de investigación. Es decir, toda aquella investigación que no está comunicada a través de una revista científica, pues se supone que no ha pasado los filtros de validación científica. Sirve, por tanto, para comunicar la investigación, sirve para difundir la investigación y tienen un papel esencial para evaluar la actividad y la calidad de la investigación. Es decir, por medio de lo que se publica, la calidad de lo que se publica en función de la calidad de la revista donde se publica un artículo, los investigadores, bueno, pues van a poder ver cómo se evalúa su investigación y van a poder ver, bueno, pues cómo se mejora, digamos, bueno, pues su capacidad o su capacidad investigadora, van a recibir más fondos económicos para investigar porque su investigación es de calidad en función de dónde se ha publicado ese artículo de revista e incluso, bueno, pues van a ver incrementado su salario en base a lo que publican y dónde publican. Cuando hablamos de pagar, a mí me gustaría, bueno, pues daros algunas cifras para que, bueno, pues sepáis un poco a qué nos estamos refiriendo o qué cantidades o qué magnitudes manejamos. Fijaros, hay un editor que es Elsevier, que bueno, tiene un portfolio de unas 1.300, 1.400 revistas científicas y a este editor, y está en el portal de transparencia de la Universidad de Burgos, bueno, pues la universidad, nuestra universidad, una universidad, bueno, de tamaño medio pequeño, comparada con otras universidades españolas, bueno, pues pagamos una factura de 380.000 euros anuales. Este editor, en concreto,
bueno, pues en toda España, todos los centros de investigación, universidades, bueno, pues recibe la cantidad de un torno a unos 23 millones de euros anuales por sus revistas científicas. Tiene una revista en concreto, Tetrahedron Letters, del ámbito de química, que, bueno, pues por sus 12 números al año, la Universidad de Burgos paga 18.000 euros. Para que os hagáis una idea de las magnitudes. Y ya si hablamos en magnitudes globales, pues lo que dedica la Universidad de Burgos al año en información científica es una inversión en torno al 1.000.000 de euros anuales, que elevado a todas las universidades españolas y centros de investigación españoles, suma un total anual más o menos de unos 150 millones de euros en información científica. Creo que los datos hablan por sí solos. ¿Y cómo romper con este monopolio de los editores científicos? Bueno, pues para esto ha servido de ayuda el movimiento Open Access y las políticas que, como el señor Carlos Moedas, ese comisario que os explicaba anteriormente, ha impulsado, ha tratado de facilitar que la información científica esté disponible gratis en Internet. Es decir, que no sea necesario pagar por tener esa información científica. ¿A través de qué elementos? Bueno, pues a través de la publicación en abierto. Para eso hay dos vías o dos rutas que se denominan la ruta dorada y la ruta verde. Sin entrar en mucha profundidad científica, deciros que la ruta dorada es aquella que propugna la publicación en abierto, de tal forma que los contenidos estén de forma gratuita en Internet, a través de revistas que son gratuitas desde el inicio hasta el final en su concepción de publicación. Es decir, todo aquel artículo que se publica en esa revista está disponible en Internet. Eso es lo que se denomina ruta dorada. Y luego hay una ruta, que es la ruta verde, que lo que propugna o lo que impulsa es que todos artículos que están publicados en revistas en las que es necesario pagar por consultar, es decir, la revista tradicional entendida como Nature o Science o cualquier otra revista científica que podáis imaginar, bueno, pues lo que permite es o lo que trata es de poner disponible esos artículos publicados en esas revistas en unas herramientas informáticas que están disponibles en la red que se llaman repositorios institucionales. De tal forma que lo publicado se cuelga ahí. Ya os contaré un poquito más adelante, bueno, pues de qué forma está disponible, porque claro, los editores lo que no permiten es que lo que finalmente se ha publicado aparezca también en un repositorio digital, porque entonces, o institucional, porque entonces pierden el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estas dos rutas no es otra cosa más que, bueno, pues un elemento esencial para la ciencia abierta. Y publicando en abierto, pues todos son beneficios para el investigador, porque va a ver cómo su investigación va a estar recogida en otras webs, va a tener una posibilidad mayor de ser citada y, en definitiva, se va a ver cómo se incrementa su visibilidad. Para esto, políticas como las que impulsa la Unión Europea y que se han traspasado al ámbito de la legislación nacional han tratado, bueno, pues de articular un corpus legislativo que son los mandatos de acceso abierto. Unos mandatos que en definitiva afectan a todos los investigadores que han publicado, perdón, que han investigado con fondos públicos. Imaginaros que van a ser pues, en un porcentaje amplísimo, porque las universidades y centros de investigación fundamentalmente se financian con dinero público. Entonces, esta información que ha sido obtenida de una investigación financiada con fondos públicos, bueno, pues va a estar o va a tener que estar disponible en acceso abierto. ¿De qué forma? Bien publicada directamente en revistas en acceso abierto o bien en repositorios institucionales. Para eso, la ley española en este caso obliga a que en un máximo de 12 meses desde que se publica un artículo de revista, tiene que estar disponible en un repositorio institucional. Claro, ese artículo que tiene que estar disponible en el repositorio institucional va a depender muy mucho su forma final que esté en el repositorio del contrato de edición que el investigador haya firmado con la editorial. De tal forma que va a poder poner en ese repositorio institucional, para que esté accesible gratis en Internet,
pues diferentes versiones de ese artículo. En unos casos será la última versión que el autor ha enviado al editor para que sea publicado con las correcciones que le han dicho que tiene que hacer. Es lo que sería, bueno, pues la versión final del autor revisada o postprint. En otros casos será el preprint, que es la versión enviada al editor sin revisión. En otros casos será un borrador, o en otros casos será la versión publicada, porque hay revistas que permiten también editar esa, perdón, en el repositorio institucional, publicar esa versión final. Ojo, cumpliendo un embargo que suele variar entre 6 y 12 meses. En la Universidad de Burgos tenemos esa herramienta, es el repositorio institucional, RIUBU, y ahí vais a poder acceder a toda aquella creación de carácter científico, incluso docente, tesis doctorales, trabajos académicos y actividad institucional de la Universidad de Burgos. Con la ventaja, como explicaba anteriormente, de que esa información se encuentra disponible no solamente en la web, en nuestro repositorio institucional, sino que va a ser recogida por diferentes aplicaciones para que tenga un mayor impacto, una mayor difusión y pueda ser conocida por una mayor cantidad de investigadores. Bueno, pues ahora le toca el turno a los datos abiertos. Hemos dejado lo que sería el Open Access y vamos con otro elemento que sustenta este concepto de ciencia abierta. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos tenemos en nuestro teléfono móvil la información del tiempo. ¿Os habéis preguntado de dónde viene esa información? ¿De dónde obtienen los datos, en este caso el app o las apps que tengamos para informarnos o estar informados sobre el tiempo? Bueno, pues los obtienen todos de la misma fuente. En definitiva, son las agencias de meteorología de carácter estatal, regional, autonómico o mundial. Y con esos datos, bueno, pues hay aplicaciones que simplemente los muestran, otras, bueno, pues hacen un refrito y nos ofrecen unas medias, o incluso hay aplicaciones que tienen sus propios modelos climatológicos, las menos. Pero bueno, todo eso está disponible gracias a que esas agencias ponen de forma gratuita esos datos abiertos para que puedan ser transformados, puedan ser reutilizados. Incluso, bueno, con esa reutilización, pues hay alguien que pueda inventarse una app y ganar dinero. Esto es otra forma de hacer ciencia abierta. Os pongo otro ejemplo. Las aplicaciones que nos dicen cómo está el tráfico por nuestra zona o cuándo va a pasar el autobús o el metro con una precisión, bueno, pues casi exacta, beben de esas fuentes de información que están en abierto. Trasladado ya a lo que sería el ámbito de la investigación, bueno, pues hay un tipo de dato que es efectivamente el dato de investigación. Bueno, pues ahí os pongo un poco lo que es la definición de dato de investigación. Bueno, en definitiva es todo aquel dato que ha sido registrado en el transcurso de una investigación y que está reconocido por la comunidad científica. Esos datos son los que nos van a servir para certificar los resultados de investigación obtenidos. Fijaros, los datos tienen que estar reconocidos por la comunidad científica, sirven para certificar y acreditar la investigación y normalmente suelen ser datos que son muy difíciles o prácticamente imposibles de obtener o que son muy complejos de obtener, que son difíciles de replicar y sobre todo costosos. Con todos esos datos, lo que hacen los investigadores es, aparte de hacer sus artículos científicos, hacen paquetes de datos y los colocan en la red, de tal forma que cualquier investigador que quiera replicar esa investigación o que quiera continuar otra investigación a partir de la información científica obtenida por otros investigadores o otros equipos de investigadores, pues puedan reutilizar esos datos y de alguna forma puedan, bueno, pues partir de un punto ya investigado que les va a resultar mucho más fácil económicamente y que, bueno, pues va a tener como resultado pues una mayor facilidad en el transcurso de su propia investigación. Os pongo una noticia que creo que también puede ilustrar para qué nos puede servir esto de los datos abiertos. Fijaros, más de 30.000 estudios científicos se basan en células erróneas. Una de las oportunidades que da el poner los datos abiertos en repositorios, de tal forma que estén disponibles para toda la comunidad universitaria, es que nos va a permitir conocer, bueno, pues investigaciones fallidas,
porque la investigación está basada en el método de ensayo prueba-error. Y hay muchas investigaciones que no concluyen nada, que llevan a error. Pero esos datos de investigación también son importantes para la comunidad investigadora. El señor Berners-Lee es un científico que ha estado estudiando la forma de tratar los datos científicos y cómo ponerlos disponibles en la red para que puedan ser reutilizados. Estableció hace ya tiempo 5 niveles o 5 estadios que explican cómo de abiertos están los datos disponibles en la red. El primero de estos estadios sería, bueno, pues datos que aparecen en un PDF, en un texto plano, que no pueden ser tratados. El segundo estadio que facilita la accesibilidad a los datos sería tenerlos disponibles en una hoja Excel para poderlos tratar. El tercer estadio sería, bueno, pues datos que están ya en hojas de datos y en formatos tipo CSV que no son propietarios de Excel ni de Microsoft ni ninguna otra marca comercial y que facilitan todavía mejor su tratamiento al estar separados, tabulados, mediante un sistema de marcado que puede ser leídos por diferentes programas. El siguiente estadio serían datos que están disponibles en Internet a través de una URL que les identifica y que les individualiza de forma unívoca. Y el último estadio sería un concepto que se denomina datos enlazados y que cada vez lo vamos a ver con mayor frecuencia en Internet y que es, bueno, pues un modelo de datos que permiten extraer información de la red y presentarla de forma automática, por ejemplo, en páginas. ¿Dónde se colocan estos paquetes de datos? Bueno, pues al igual que hablábamos de los datos de los resultados de investigación, de los artículos de revista que se publican en abierto, el lugar donde tienen que estar estos paquetes de datos son en repositorios institucionales de datos. Zenodo es uno de ellos y en este repositorio pues vais a poder encontrar paquetes de datos de investigadores que están puestos a disposición de todos los ciudadanos para que puedan ser reutilizados en investigaciones futuras. Vamos a otro elemento que sustenta la ciencia abierta y no es otro más que el diseño abierto. En esto de la crisis de la COVID-19 pues hemos visto multitud de acciones de carácter humanitario, altruista, de carácter colaborativo. Lo que buscaban, bueno, pues era superar de forma conjunta la pandemia que nos ha asolado y que nos está asolando desgraciadamente en estos últimos días pues, con bastante virulencia. Una de estas acciones fue el proyecto Open Ventilator. Este proyecto, bueno, pues estaba basado en un diseño de un respirador que se diseñó en la Universidad Rey Juan Carlos y lo que hicieron los investigadores que lo diseñaron fue homologar el proceso de fabricación y pusieron a disposición de todas las empresas, de todo aquel interesado en que tuvieran medios suficientes para poder elaborarlo, los diseños de tal forma que no era necesario ni pagar derechos de diseño, ni pagar copyrights, ni ningún tipo de contrapartida a los diseñadores. Bueno, pues esto es lo que sería el diseño en abierto. Poner de alguna forma en la red modelos, patrones, planos de forma pública y libre que puedan ser intercambiados con el objetivo de que todos estos planos puedan ser reutilizados por diferentes procesos y personas con el fin, bueno, pues de crear pues, nuevos objetos, nuevas obras o nuevas piezas que previamente hayan sido creadas o generadas por otras personas. A esto nos referimos con el diseño abierto. Claro, aquí estamos hablando de poner en Internet de forma gratuita información, datos, modelos, patrones. El hecho de que esté de forma gratuita en Internet no quiere decir que no existan o que una serie de derechos que salvaguarden de alguna forma la autoría tanto de los artículos como de los datos, como de esos diseños. Entonces, para eso tenemos una serie de elementos que van a proteger, de alguna forma, los derechos de autor. Estos elementos que protegen los derechos son las licencias Creative Commons, que seguramente las habréis visto con cierta frecuencia en Internet y que, bueno, pues cada vez
bueno, pues son más conocidas. Os voy a explicar básicamente cómo funciona de una forma muy esquemática estas licencias Creative Commons, que en definitiva lo que nos dicen es, bueno, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer con la información que se encuentra disponible en Internet. Bueno, y hasta aquí, pues sería lo que es el módulo de ciencia abierta y un poco todos estos conceptos de información científica en abierto que os quería trasladar. Espero haber sido claro, no haberos liado demasiado en los conceptos y siempre desde esa perspectiva que, bueno, pues nos jugamos mucho en la forma de hacer ciencia, en ese cambio de paradigma, en tratar de abrir la ciencia a los ciudadanos, en abrir la ciencia a los investigadores y, de alguna forma, en liberar toda esa información científica que, insisto, es un valor económico muy potente, muy fuerte, que las autoridades económicas y, en este caso, las autoridades europeas, bueno, pues se están poniendo las pilas y se han dado cuenta de la importancia que tiene desde el punto de vista estratégico para Europa de tener una comunidad científica que tenga acceso a esa información científica sin restricciones, que los ciudadanos tengamos esa rendición de cuentas de lo que hacen nuestros científicos, de tal forma que aproximemos cada vez más la ciencia a los ciudadanos y, desde luego, bueno, pues que mediante todas estas acciones sepamos que entre todos hacemos, bueno, pues ese avanzar de la sociedad, bueno, pues un poquito, que vaya un poquito más rápido, ¿verdad? Lo aceleramos un poco con ese enfoque humanístico que hablábamos al principio y con ese enfoque de avance social. Desde luego, una ciencia vallada, con restricciones, en las que es necesario pagar por acceder a resultados de investigación, por acceder a los datos científicos, por acceder a una información que en definitiva está en poder de las grandes editoriales y que en definitiva es una forma de, bueno, pues pagar varias veces aquello que ya se ha pagado una única vez, que son los fondos públicos que financian nuestra investigación. Bueno, pues todo esto va a hacer posible que hagamos de alguna manera esa ciencia pues realmente abierta. Muchas gracias por vuestra atención y lo dicho, os espero en siguientes seminarios y si os habéis quedado con un poquito más de ganas de conocer un poco sobre este tema, bueno, pues por favor no dudéis en contactar conmigo. Un placer haber estado con vosotros y nos vemos en la próxima. Hasta luego y buenas jornadas.